Estamos ya celebrando el segundo domingo de Pascua. Nos hemos ya preparado durante tanto tiempo, 40 días de preparación para la gran celebración de la Pascua. Hemos celebrado ya la octava de Pascua. Estamos en el segundo domingo de Pascua, en el que se enriquece pues con los testimonios de los apóstoles sobre este encuentro con el Señor. Es una de las antiguas exhortaciones pues, de la liturgia greco-ortodoxa. Ahí leemos un trozo muy precioso. Dice: esta es la Pascua felicísima, la Pascua del Señor, la Pascua santísima. Abracémonos mutuamente con alegría, ya que ella ha venido a remediar nuestra tristeza. Es hoy el día de la resurrección. Resplandezcamos de gozo, abracémonos, llamémonos hermanos, aún a los que nos odian. Depongamos toda clase de resentimientos en atención pues a la resurrección del Señor. El pasaje del Evangelio de este domingo tomado de San Juan nos dice cómo se llega a esta alegría. Vamos a explorar este y otros elementos de la experiencia pascual en un relato que es verdaderamente grandioso. La aparición de Jesús resucitado a su comunidad, tanto el primero como el segundo domingo de Pascua. Efectivamente se trata de un relato que se desarrolla a partir de diversos itinerarios internos, del miedo a la alegría, del oír al experimentar, del ver al creer, del recibir al dar, del creer al testimoniar. Tal es la progresión a la cual el relato de estas dos apariciones de Jesús resucitado nos permite pues asistir. Entremos en el relato decantando sus elementos más significativos. Leyendo ya el texto, nos dice así: al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. Cuando los discípulos vieron al Señor, dice el texto, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre que me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12 a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: aquí están mis manos. Acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: ¿tú crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo
tengan vida en su nombre. Hasta aquí nuestro texto de este domingo segundo de Pascua. Pues bien, acerquémonos ahora, y lo primero es el primer domingo se va abriendo paso. En la oscuridad de la madrugada, María Magdalena había encontrado el sepulcro vacío. Durante el mismo día, María Magdalena se había convertido en 2 ocasiones en mensajera del acontecimiento. La primera vez para informar sobre la tumba vacía, y la segunda como enviada de Jesús resucitado para anunciarle a la comunidad que hemos visto al Señor y transmitir sus palabras. En medio de los 2 anuncios de la mujer inicialmente impulsados por ella, el cuarto evangelio nos narra la ida de Pedro y el discípulo amado a la tumba vacía. Allí el discípulo amado vio y creyó. A partir de la observación de los signos, si con María Magdalena tenemos el modelo del anuncio pascual, con el discípulo amado tenemos el modelo de la fe pascual. Pero el relato avanza hacia el culmen del primer domingo pascual. Ese mismo día, dice el texto, al atardecer, hace conexión con el primer domingo, el resucitado viene personalmente al encuentro de sus discípulos. El cuarto evangelio insiste en que estamos aún en el primer día de la semana. El estado inicial en que se encuentran la comunidad se describe así: estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar en que se encontraban. Jesús los encuentra con las puertas cerradas. Todavía están en el sepulcro del miedo y no participan de su vida resucitada. Esta es la primera vez que se manifiesta como Señor resucitado a su comunidad. Se realiza entonces al interior de la comunidad primera el camino de la fe pascual. Así pues, tenemos el primer encuentro de Jesús resucitado con su comunidad. El primer encuentro de Jesús resucitado en su comunidad tiene 2 momentos. 1. Jesús se manifiesta a su comunidad en cuanto resucitado. 2. Jesús les comparte su misma misión, su propia vida y su propio poder para perdonar los pecados. Entremos a lo primero. Jesús se manifiesta a su comunidad en cuanto Señor resucitado. 3 acciones realiza Jesús. Se pone en medio de ellos, es decir, en el centro. Les da su paz, la paz esté con ustedes. 3, les hace ver las marcas de su crucifixión, les mostró las manos y el costado. Y la reacción no se hace esperar. Los discípulos, dice el texto, se alegraron de ver al Señor. La presencia de Jesús resucitado suscita paz y alegría. Estos son los 2 grandes dones del resucitado. El primer don fundamental del resucitado es el don de la paz. 3 veces en 20, 19, 21 y 26 Jesús insiste en esto. Jesús les había prometido en sus palabras de despedida: les dejo la paz, mi paz les doy. No se las doy como la da el mundo. No se turbe su corazón ni sea cobarde. Ahora, cuando ha alcanzado la meta y ha sido glorificado en cuanto vencedor del mundo y en su ir al Padre, Jesús está en condiciones de dar la paz anunciada. Jesús mismo es el fundamento de su paz. No se trata de evitarle a los discípulos las aflicciones del mundo, por eso había dicho: en el mundo tendrán tribulaciones, sino de darles seguridad y confianza frente al mundo. ¡Ánimo! Yo he vencido al mundo. Segundo, ¿de dónde viene el don? Viene de las manos clavadas y el costado traspasado.
Jesús le da un fundamento sólido a sus palabras. Se legitima ante sus discípulos mostrándoles sus llagas. Con este gesto quiere decir que el resucitado es el crucificado y no otro. Pero la contemplación, ese ver los signos de las llagas del crucificado, lleva a descubrir otro mensaje. El resucitado ha vencido a la muerte. Las llagas son el signo de su amor inmenso por los suyos. Los discípulos, esos amigos por quienes dio la vida, son verdaderamente amados. Jesús fue efectivamente para ellos el buen pastor. Estas llagas son las de un resucitado. Por tanto, este amor no faltará nunca. Ahí estas señales de los clavos que lo ataron a la cruz para recordarlo todos los días. La fuente de vida que brotó de su costado traspasado por la lanza no parará de manar el agua del Espíritu para todo el que se acerque a Él. Tercero, la reacción frente a la experiencia, como ya hemos dicho, es la alegría. La respuesta no puede ser sino la alegría de ver al Señor. Es el gozo pleno de quien se siente amado. En la Pascua los discípulos hacen la experiencia de este amor sin límites al Señor. En contraste, pues, con la situación inicial es notable. Los discípulos ahora saben que en un mundo que infunde miedo, ellos cuentan con el vencedor del mundo. En consecuencia, no deben cerrarse ante el mundo y sus desafíos, sino entrar en él llenos de confianza. Por eso, Jesús les abre las puertas para que sean capaces de ir al encuentro de este mundo, llenos de paz y alegría, y de esta manera ser portadores de los dones del crucificado resucitado. Jesús les comparte su misma misión, su propia vida y su propio poder para perdonar los pecados. Este es el momento propiamente dicho de la apertura de las puertas. El gozo pascual no permanece en sí mismo, se vuelve irradiación. El mismo Jesús resucitado hace avanzar la experiencia pascual. A partir de un nuevo saludo de paz, les comparte su propia misión, vida y poder para perdonar los pecados. Veamos el don de la paz, segundo don, y el envío pues a la misión. La paz esté con ustedes. La repetición pues del saludo de la paz es significativa. La paz del resucitado está asociado al don de la misión, puesto que en todos está en comunión. Jesús, los apóstoles, en la misión tendrán necesidad de esa seguridad y confianza que provienen de Él, ya que el mundo, había dicho Jesús, el mundo los odiará. Es verdad que el destino de los discípulos no será diferente pues al de Jesús, por eso solo arraigados en su paz podrán llevar hasta el fin la tarea encomendada. Pero ahora viene un regalo, el envío a la misión y el soplo del Espíritu. Como el Padre me envió, también yo los envío. Como el Padre lo envió, así Jesús ahora envía a sus discípulos al mundo. Así como dio a conocer al Padre en cuanto Hijo, también los discípulos deben darlo a conocer a Él. Su misión es conducir a todo el mundo a creer en el Hijo, de manera que a través de Él entren en comunión con el Padre. Para llevar a cabo la misión los llena de su Espíritu Santo. Desde el principio del Evangelio el Bautista había anunciado que Jesús iba a bautizar en el Espíritu Santo. Jesús lo infunde sobre todo en su último aliento sobre la cruz. Lo desborda en el agua que emana de su costado y ahora ha sido glorificado, ya glorificado, sopla este Espíritu, así como en la primera creación.
Dios sopla en el hombre su aliento vital, como está en Génesis 2:7. En el Espíritu Santo Jesús comunica una vida nueva que no pasa. Esa vida nueva pone a los suyos en comunión profunda con la Trinidad entera. En el Espíritu Santo los apóstoles son capacitados para comprender a fondo su obra y ser testigos de ella. Es el principio de la vida nueva que debe ser anunciada y comunicada pues a todo hombre. Por eso la misión será pues de perdonar los pecados. El segundo encuentro de Jesús resucitado en su comunidad y con Tomás en especial. La comunidad y Tomás. La respuesta aparece enseguida, ante todo mediante el testimonio apostólico, así como lo hacen los 10 discípulos con Tomás ausente. Le dicen: hemos visto al Señor. Pero Tomás se niega a creer el anuncio pascual de la comunidad. Quiere una experiencia directa. Si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. Cuando llega el 8º día, Jesús resucitado se manifiesta de nuevo a su comunidad. Se destacan pues 2 ideas importantes. Jesús siempre toma la iniciativa. Es Él quien viene al encuentro y, conociendo de antemano lo que Tomás ha dicho, se le anticipa para invitarlo a tomar contacto con las llagas que él quería ver y tocar. Jesús no quiere que ninguno quede excluido del gozo pascual y por eso saca a Tomás de ese aislamiento. Pero enseguida Tomás y todos los incrédulos dice: no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás confiesa su fe como ningún otro: Señor mío y Dios mío. El que estaba más atrás de todos, al final delante de todos, para él personalmente Jesús es Señor y Dios. Jesús es el Señor cuyo poder vivificante salva. Bajo su soberanía todo se renueva. Jesús es Dios mismo, que se acerca a todo hombre mediante su encarnación y comparte el don de la vida. Ahora bien, Jesús y nosotros, pero sin contestar la altísima confesión, la fe de Tomás, como haciéndole un guiño al lector de este relato, Jesús enseguida llama bienaventurados a los que no ven y en todo creen. Jesús mira a los que creen en el futuro. La experiencia de los que vieron al Señor resucitado se dará a conocer, se da a conocer a través del testimonio de los discípulos, dado pues por la fuerza del Espíritu Santo. Ahora bien, con este testimonio del Evangelio, pues se nos narra por un lado lo que ha sido la experiencia del primer encuentro con la comunidad, en el segundo momento el encuentro con Tomás y cómo este Tomás ha confesado esta fe abierta: Señor mío y Dios mío. Que esta sea también nuestra confesión en este tiempo de Pascua, que descubramos en Jesucristo al Kyrios de la historia y descubramos su divinidad por esta glorificación en la que Él nos muestra cuál es el punto de llegada de todo hombre. Gracias por su atención.